¿Estás nervioso? Depende. Depende de qué se entienda por nervioso. Un poquito, Bueno, quizá. Así como introducción, las preguntas que te voy a hacer Ujú. realmente es porque yo conozco un cierto trasfondo en todo este trabajo que tú has tenido con los libros, de cómo has llegado a tener esta historia, cómo has llegado a ponerla en físico, como podemos ver ahí. Y entonces todas las preguntas que te voy a hacer, a lo mejor yo tengo un cierto conocimiento de la respuesta que me vas a dar, pero bueno, creo que es importante, creo que es guay que la gente lo entienda, o que la gente sepa de dónde viene todo, de dónde ha salido la historia, qué te ha significado para ti y demás, ¿vale? Entonces, eso, vamos al lío. Cuéntame. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es un poco... no está tan relacionada con la historia y con los libros, sino es un poco más a nivel como persona creativa, porque yo pienso que al final la gente se dedica a escribir, los escritores entran dentro de ese colectivo como... igual que un músico plasma su esencia en su música o en las canciones que compone, igual que un pintor plasma lo que está sintiendo en un lienzo. Siempre hay algo que me ha dado curiosidad con respecto a los escritores que, como he dicho, los meto dentro de este grupo de artistas. Me gustaría saber si tú piensas que a nivel de escritura se puede llegar a plasmar lo que estás sintiendo en este momento. ¿Sabes? De tu estado mental, lo que está, como he dicho, lo que estás sintiendo, tu entorno. ¿Tú crees que eso se plasma en todo lo que está, en lo que pones ahí, en esa escritura, en esos libros que estás componiendo? Yo creo que completamente, porque en primer lugar, si tú lees, por ejemplo, el primer libro, tú lees El Vergel Escarlata, por ejemplo, tú vas a ver claramente, al menos la persona que me conozca, vas a ver muy reflejado ciertas partes de mí que eran muy... o que estaban muy vivas en ese momento, ¿no? O sea, el tema de que yo estaba pensando si dejar la carrera, estaba súper perdido, que fue por lo que con la charla esa contigo al final empecé a escribir, fue eso, porque estaba completamente perdido y necesitaba encontrar algo que diera un poquito de significado, ¿no? A nivel profesional al menos. Y tú me inspiraste a empezar a escribir y hablamos a raíz de eso. Y en ese libro se nota mucho que el personaje protagonista, que todo el mundo dice que... todo el mundo se refiere a él como Jaime, no soy yo literalmente, aunque tiene mucho de mí obviamente, pero más allá del nombre. Pero sí creo que se ve reflejado claramente ciertos momentos y ciertas vivencias que estaba experimentando en ese momento. Igualmente creo que también en el segundo, en el torrente, y en el tercero ahora en el ascensor también sucede. Sucede porque yo siempre lo digo, de hecho en el prólogo, mini spoiler, en el prólogo del ascensor hablo un poquito de eso, del proceso de escribir, y explico que al final un escritor, yo creo, un artista siempre está obsesionado consigo mismo, al final. O sea, porque ya sea porque hablas de algo que te pilla muy cerca o de cosas que te pillan muy lejanas y te gustarían que te pillaran más cerca, al final de algún modo siempre es un reflejo directo o indirecto de tu personalidad y de tu momento. Entonces, aquí por ejemplo, revisándolo ahora por última vez, me he dado cuenta de que, y esto fue completamente inconsciente porque es curioso, porque era una idea previa a la concepción de la historia, al momento en el que estamos, pero en ese libro se toca un poco el tema del confinamiento y de la sensación de estar encerrado en un sitio, tanto física como mentalmente. Y luego lo pensé, fue como, tío, la curiosidad horrible de la vida de haber pasado por todo esto nosotros ahora, cuando en este libro, una idea previa a todo el tema del virus, lleva a tocarse ese tema. Entonces, a veces pega con esos, digamos, palos de suerte de repente, que mucha gente se va a sentir reflejada de casualidad por eso, pero también hay cosas que yo creo que reflejan un poco tanto crisis emocionales como crisis de fe, como momentos súper álgidos de un estado emocional en el que estás muy contento. Se nota el proceso de enamorarse, de conocer gente, de descubrir mundo, de las ganas de hacer cosas. Yo creo que se ven muy reflejados. Al menos en mi caso, para mí, el único objetivo y por lo que me gusta escribir y por lo que también hago música, es porque es una oportunidad de expresarme. Y como se ve en estos monólogos en los que entro de vez en cuando, es lo que más me gusta del mundo. O sea, porque al final soy una persona muy expresiva y en cuanto encontré que eso era lo que me aportaba felicidad, me di cuenta de por qué realmente me gustaba tanto escribir. Vale. Bueno, realmente yo sé la respuesta a esta pregunta porque, bueno, obviamente soy tu hermano y llevamos hablando de esta historia muchísimo tiempo. Pero sí que me parece súper curioso y creo que es interesante que le cuentes a la gente, que la gente lo sepa, el origen de toda esta historia. De dónde sale, cuándo sale, porque es de hace mucho tiempo. Y cómo después de todo este tiempo llegó a hacerse realidad. Entonces me gustaría que... me parece algo muy curioso y creo que puede ser interesante que la gente lo sepa. Pues básicamente estaba un día en la playa de Marbella de Fungirola con Papayama. Y Papayama es mi hermano, Papayama. Y tuve un sueño, o sea, yo nunca me duermo generalmente, menos en la playa, porque yo no sé dormirme de repente una siesta, pero me quedé dormido 5 minutos y tuve una especie de sueño un poco extraño, que era de... o sea, básicamente soñé que amanecía, abría los ojos en mitad de la carretera y estaba flotando en el agua. Y a partir de ahí, con 13, 14 años que tenía en ese momento, no sé cómo se me ocurrió
toda la historia que fue creándose después. Intenté ponerme a escribirla con esa edad, yo creo que estaba en primero o segundo de la ESO. Y me puse a escribir una historia a partir de un sueño que no tiene luego nada que ver, que se haya leído los libros, sabes que es como... Te hace referencia a un momento muy concreto del primer libro, pero no del primer libro de la trilogía de los 3 elementos. Pero intenté escribirlo y me di cuenta de que no podía. Escribí 30 páginas que luego, viéndolo con los años, son un desastre absoluto. O sea, de lo peor que vas a ver en tu vida, es irrisorio lo mal que está hecho. Porque yo no solía escribir tampoco mucho. De pequeño escribí un par de cosillas muy breves, pero yo no escribía como hábito. Lo dejé aparcado y, como he mencionado antes, a raíz de una conversación contigo, pues lógicamente volví a empezar a escribir. Y al final, el Vergel, o sea, el primer libro, es lo primero que yo he escrito. O sea, que al final yo decidí lanzarme de cabeza a la piscina a raíz de una historia que se originó 10 años antes, sin tener ni idea de cómo escribir. O sea, y hay cosas en el Vergel que lo ves ahora y te das cuenta, al menos ahora que he estudiado y aprendí un poquito con la experiencia también. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, y sigo, ya está, ¿no? Sí, esto lo podemos dejar como... Lo dejamos como... Easter egg, Bloopers. algo oculto. Bloopers. El caso es eso, que cuando estaba con el primer libro me di cuenta, revisándolo años después, que tenía cosas que a día de hoy, a nivel de forma, no las haría, y por eso también tiene un valor muy importante. El hecho de coger una historia que se me ocurrió cuando era niño, me hizo darme cuenta de que es un libro escrito por un niño. O sea, tú lo lees ahora y es indudablemente un libro escrito por un niño. Lo que pasa es que antes no podía hacerlo y ahora sí. Intento hacerlo lo más maduro y lo más coherente posible, pero especialmente cuando leas este segundo te vas a dar cuenta de esto es una historia muy fantástica, muy loca, muy adolescente, que viola muchísimas normas, pero me da igual. Primero, porque no tengo un público súper amplio, y segundo, porque era la historia que quería escribir con 13 años. Y es un libro escrito por un niño, con los medios que tiene una persona un poco más adulta. Y ese es un poco como todo se origina. A mí es que me encanta porque ya no solo es la historia, sino el hecho de que estés combinando la madurez que tienes ahora con una historia que, como tú dices, se generó en tu adolescencia. Es una historia completamente... Y a partir de un sueño, claro. Con lo cual es... Y el hecho de que estemos hoy aquí con los libros aquí en plan, encima de la mesa y decir, tío, al final, después de todo este tiempo, de todo este... Eso, como tú dices, 10 años que han pasado, toda la madurez que tú has ido adquiriendo con todo este tiempo, al final se ha plasmado en esto, ¿sabes? Y encima ya estás... Eso, acabas de publicar el segundo, pero es que ya vas incluso de cara a por el tercero, con lo cual es que a mí me parece fascinante la historia. La verdad es que verlo esto aquí es una locura, tío. Es increíble. Vale, bueno, pues entonces, ahora quiero que hables del proceso creativo de lo que son los libros, de lo que es eso, escribir una novela o plasmar una historia en palabras. Pero quiero que se la cuentes a ese yo de 14 años, a esa persona que tuvo ese sueño y que se imaginó la historia. Quiero que le cuentes cómo ha sido el proceso desde que tomaste la historia, desde que abriste ese Word ese día por primera vez, hasta llegar a este momento en el que ya tenemos estos 3 libros que podemos ver aquí. Quiero que le cuentes esa historia, cómo ha sido, cómo lo has sentido. Es una pregunta que te pega mucho hacer ese tipo de preguntas. A ver, la verdad es que si tuviera delante a mí de 14 años, primero le daría un par de guantazos porque era gilipollas, pero tío... Vi un vídeo hace poco de un viaje cuando yo tenía esa edad, y nada más que incluso la voz era como... Pero aún así le tengo un poco de cariño a ese chaval. Entonces le diría básicamente que, en primer lugar, que va a encontrar lo que ya en ese momento empezaba a buscar un poco. O sea, de encontrar qué es lo que quiere hacer. Y no me refiero solo a escribir, o sea, yo puedo ir perfectamente sin escribir, pero encontrar un poco el motivo o lo que a ti te impulsa a hacer las cosas, que es por lo que me metí también a trabajar en el área del marketing y de la comunicación. Es siempre lo mismo, al final siempre todo guarda esa conexión, que es la expresión, el poder comunicar, el poder sacar cosas de dentro y compartirlo con los demás. Y no necesariamente porque sean cosas mías de quiero que el mundo me escuche y quiero que el mundo me vea y no es nada de eso, sino simplemente el participar en un entorno colaborativo, porque al final yo creo que crear es copiar y colaborar de forma inconsciente. O sea, tú si te encerras en una prisión y no sales en tu vida desde que eres pequeño, tu forma de comunicación va a ser muy rudimentaria, como a lo mejor es las tribus perdidas en el mundo, pero incluso ellos tienen una inspiración en el cielo, la naturaleza y demás. Creo que tú aprendes y puedes crear copiando cosas que ves desde fuera, pero con un elemento único, que es que lo pasas por tu filtro personal, que como eres único en el mundo, da lugar a una reinvención de un concepto previo completamente nuevo porque viene de ti, pero es una copia de algo que has visto fuera. Y eso pasa con las inspiraciones y con todo, y todo funciona así. Entonces yo le diría a mí yo de 14 años que uno, va a encontrar lo que realmente más le gusta en el mundo, con lo cual no tiene que preocuparse. Lo segundo, que no se preocupe por cómo hacer las cosas, por encontrar caminos por los que llevar la historia y demás, porque van a salir solas, porque al final yo lo digo siempre, yo esto no lo creo, yo esto lo cuento. O sea, yo esta historia, y va a sonar súper pretencioso de artista pedante, pero yo lo siento así. O sea, yo estas historias, yo no controlo lo que pasa. Cuando mi amigo o lo que sea se enfada
porque he matado a un personaje o porque he hecho no sé qué. Es como, tío, esta es la historia, yo no puedo cambiar lo que va a pasar, yo solo cuento, tengo la idea en mi cabeza, pero esta idea siento que me ha llegado desde fuera. Que está mezclada con cosas de dentro, por supuesto, y que los personajes tienen mucho que ver conmigo y con personas que conozco y que son importantes, por supuesto. Pero ese elemento único de dónde viene esa historia, de dónde viene ese elemento primario que te obliga a contar esa historia y no otra, es una cosa que jamás podré explicar. Y se lo diría a él, de no intentes controlar las cosas, deja que fluya porque la historia está ahí, solo tienes que pescarla. Es una cosa que decía el músico Noel Gallagher también, que él no escribía buenas canciones, sino que él las pescaba. Que estaban en algún sitio y que las encontraba. Pero que él no las creaba como tal, sino que simplemente las encontraba y las iba... Como artista realmente eres más... o sea, tú te sientes como un medio en el que tomas esa inspiración y esa idea que tienes en tu cabeza y con lo que tú sientes en ese momento determinado, del momento de tu vida en el que estés, digamos que se hace como una combinación ahí que al final resulta en esto, ¿no? Que no es una creación de por sí, sino que eres más eso, el medio o la transición de todo, de ese conjunto de elementos a una historia. Y sin ser objetivo, yo creo que la creatividad es lo que salva al mundo. O sea, se ha demostrado en la cuarentena, se demuestra siempre, una y otra vez. Lo que salva a las personas al final es la creatividad no solo artística, sino la creatividad humana. Estamos en una situación precaria y con esa creatividad conseguimos solventarlo, llevarlo a lo mejor posible. Y por eso para mí es lo que más me apasiona del mundo. O sea, porque esa creatividad, ese proceso que es imposible de entender, imposible de acotar bajo unos términos, es lo que siempre saca a las personas adelante, en todos los niveles. Y es que realmente viendo cómo han salido las cosas hasta ahora, yo le diría al chaval, mira, no te estreses, no te esfuerces, no cambies nada. Choco los 5, le doy un abrazo porque le hace falta al chaval y le digo, tira para adelante. Te vas a perder por el camino, pero el final merece muchísimo la pena. Bueno, en todo este proceso, que ha durado en torno a unos 2 años, creo yo, desde que empezaste a escribir el Vergel hasta llegar a este punto en el que ya tenemos 3 libros, estos 3 libros que vemos aquí, ¿piensas que has crecido como persona? ¿Has notado un cierto cambio en tu madurez como persona? ¿Has descubierto algún apartado de ti mismo a nivel personal que no conocías? Porque es un periodo de 2 años en el que, como tú has dicho antes, has puesto mucho de ti en esta narración, en esta novela. Entonces me gustaría saber si tú has notado algo, algún cambio, has notado ese crecimiento dentro de ti durante todo este proceso. Yo creo que me ha hecho ver cosas que me hacían falta ver, en el sentido de que estaban ahí y era consciente, pero no era consciente quizás de su importancia. Y yo no diría tanto que los libros me han cambiado a nivel personal, sino que yo al final siempre soy una persona que está en constante evolución porque me exijo demasiado. Y parece una entrevista de trabajo de cuál es tu mayor característica negativa. Es que me exijo, no es eso, pero es verdad que me exijo. Cualquiera que me conozca sabe que me exijo demasiado en estas cosas porque para mí, lo lea una persona, lo lea 1 millón de personas, el trabajo, la dedicación y la pasión que le pongo a estas cosas me refiero a libros, música, lo que sea, es exactamente la misma. O sea, yo voy al 100%, me vuelco y siempre intento hacerlo lo mejor posible. Entonces, por un lado, creo que los libros me han cambiado en el sentido de que me han impulsado, me han obligado a trabajar de forma más eficiente, más eficaz, a ser un estudiante del juego, tanto en música como en los libros. Me ha hecho leer las cosas, ver las cosas, escuchar la música de forma distinta, completamente. Y a nivel personal también me ha hecho descubrir cosas que estaban ahí, que a lo mejor no le prestaba demasiada atención, pero sobre todo creo que mi propia evolución personal sí ha impactado a esos libros. Creo que ha sido un poco al revés. Pero en el fondo es un proceso un poco en el que está todo mezclado, ¿no? Porque al final, cuando dedicas tanta hora a una cosa, es inevitable que también te afecte de algún modo, como tú dices. Entonces yo creo que es un proceso en el que se retroalimentan ambas cosas. Creo que la música también me ha hecho empujarme por otro camino, en el sentido de que quería hacer siempre cosas completamente distintas. Yo no sé grabar en buena calidad, todavía no he aprendido, soy un manco, debería dedicarle más tiempo. Pero con los medios que tengo también me ha obligado a ser un poco... a buscarme las habichuelas, como se suele decir, ¿no? A ser un poco pícaro y ver cómo podía hacer que las cosas sonaran lo mejor posible, sin medio y sin capacidad. Uno podría decir incluso que casi sin talento, pero eso ya es discutible. Pero, o sea, yo lo veo así, yo entiendo que habrá gente que piense que no, pero ese es otro tema. Pero yo creo que sí, que había un proceso en el que ambas cosas se han retroalimentado, tanto mi yo personal como mi yo escritor. Pero son inseparables al final del día, entonces, si cualquier vida va a cambiar con los años, entonces esto también se va a ver reflejado y a la vez esto te refleja porque dedican mucho tiempo. Entonces, es un proceso en el que todo se mezcla al final. Es que yo, al final, toda esta pregunta viene porque yo te conozco, creo, bastante bien. Y entonces, como hermano tuyo, al final he visto cómo tú, las ganas que le ponías o el tiempo que le dedicabas a lo mejor a algo como los estudios, algo como el colegio, a cosas que no pensabas o que tú siempre has creído que no eran tan relevantes en tu vida. Yo he visto esa cara de ti, pero después por otro lado también he visto la cara de
estoy trabajando 16 horas al día en algo y estoy intentando hacer que salga adelante porque me he puesto un deadline o una fecha de entrega, como estuvimos comentando el otro día en la casa. O sea, entonces he visto esas dos caras de la moneda y no sé hasta qué punto es algo que has descubierto con esto. Creo que la música también te habrá ayudado, porque en música sí que has estado trabajando más tiempo, ¿no? Pero digamos que esas dos versiones de ti están ahí, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, no conocía este lado tuyo hasta que no te he visto empezar a crear. Estaba muy en privado, porque estaba en privado por el tema de la música, como dices. Yo al final tengo 3 discos escritos que algún día, a lo mejor no, pero algún día debería salir. En algún momento sí. Todo el mundo dice, tienes que hacerlo. Cuando encuentre la forma de hacerlo bien, lo haré. A lo mejor no le dedico suficiente tiempo, pero esa es otra conversación. Pero el punto es que, como tú dices, eso siempre ha existido, pero estaba en un ámbito más privado porque yo me encerraba a tocar solo en mi cuarto. Y ahora es un poco más público. Lo que sí tengo muy claro, por hacer mención también a una cosa que hablaba antes, es que yo tengo muy claro que con las horas que he dedicado, esto debería ser ya mucho mejor. Porque yo conozco gente que escribe mucho mejor que yo, de mi edad, incluso más pequeño, porque lleva más tiempo escribiendo que yo. Pero yo, como soy tan competitivo en todas las cosas, cualquier persona que haya jugado un juego de mesa conmigo fuera sabe que yo soy súper competitivo. Yo tengo muy claro una cosa. Tengo mucho menos talento que la mayoría de gente, pero voy a ser mejor que todos ellos. Y lo dejo así de claro, tanto en música como en libros. O sea, si yo pongo mi corazón, mi mente y mi trabajo en eso, voy a ser mejor. Por el único motivo de que nadie va a estudiar tanto sus campos, sus ramas, se va a exigir. O sea, la gente se exige, la gente llora, la gente se pelea con sus obras, no a este nivel. Y de hecho lo lanzo como competición, me da igual, cualquier persona que sea mínimamente creativa o lo que sea, lanzo la competición. No digo que vaya a ser mejor que tú, porque a lo mejor tienes un talento mucho más grande o simplemente eres mejor escritor, pero mi curva de aprendizaje, mi curva de mejoría y mi nula capacidad de aceptación de lo que es un criterio suficientemente bueno, un listón suficientemente alto, me hace que cada libro va a ser mejor que el anterior sí o sí. Y eso es una cosa que no digo que muy poca gente pueda decir, pero eso lo lanzo como una llamada a la competición de que si la gente quiere medirse cara a cara conmigo, y yo sé que no funciona así, pero ya sabes, también escucho mucho rap, creo que a lo mejor eso es problemático, ¿no? Pero lo veo así porque también es divertido. O sea, para mí crear es un entorno, como he dicho antes, colaborativo, pero también tiene esa chispa de competitividad. O sea, yo quiero mejorar, yo quiero ser el mejor, yo quiero hacer las cosas, yo quiero hacer el mejor puto libro que se ha hecho jamás. No, probablemente no lo haga, ¿no? Pero quiero hacerlo. Entonces tengo esa motivación, esa llama que me impulsa, y también creo que eso me hace crecer como persona, ¿no? Porque es parte del proceso. Pero en definitiva es algo que siempre ha estado ahí, que siempre va a estar ahí. Vale, pues ya está, muy bien. La verdad es que me encanta cómo hemos acabado con esta nota, y al final lo que sí me gustaría que cerrásemos esta conversación con que cuentes un poco la historia sin hacer ningún tipo de spoiler. Eso, hacer una breve descripción de qué va esta historia y de qué trata este universo que tenemos aquí. ¿Te refieres al...? Bueno, iba a decir a cuál de los dos, pero en realidad solo hay un universo. Al final, el resumen básico es: tanto el Vergel de Escarlata como la Canción de un Torrente como el Ascensor Áureo sucede en un universo, por así decirlo, o en un planeta que se llama Jedi. Y las historias que se están contando ahí son historias que podrían llamarse independientes, pero que guardan una conexión mínima que se da a entender y se deja entrever un poco en los propios libros, tanto en el Torrente como en el Ascensor. Se va viendo un poquito más cuál puede ser la conexión. Todavía no se sabe, es un poco inapreciable, pero existe ahí porque al final son como momentos diferentes del mismo lugar. Es un universo completamente aparte, que obviamente tiene mucho de lo que vivimos hoy en día en plan en realidad, o sea, de lo que es el mundo, la Tierra hoy en la actualidad, pero tiene sus pequeñas diferencias. Y básicamente toda la historia, todo lo que se cuenta, especialmente en los 3 elementos, y más todavía con el Ascensor Áureo ahora, con la segunda parte, es una historia sobre qué es la justicia y si realmente se puede definir el bien y el mal, y cómo combatimos el mal, cómo combatimos la injusticia. ¿Se puede combatir? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Son libros que hablan sobre justicia y libertad, básicamente. Sobre si al final la forma de alcanzar lo correcto es tan importante como hacer lo correcto. Pero no es... Yo nunca quiero que sean respuestas concretas de esta es mi opinión. Yo pongo un montón de opiniones sobre la mesa y dejo que la gente decida. También se deja un poco entrever con la Canción del Torrente, aunque el Torrente iba un poco a tiro fijo en términos de creatividad, música y eso, y era un libro que yo quería sacarme del pecho. Pero en los 3 elementos se ve mucho más claro, que al final pone de manifiesto que hay diferentes caminos por los que puede llegar al mismo sitio y que corresponde al lector posicionarse al respecto. Y es una gran historia sobre libertad, justicia y qué significa al final ser humano. Yo creo que ese es el mejor resumen que puedo hacer sin dar mucho spoiler, y cuando leáis la segunda parte pues veréis a qué me refiero mucho mejor. Sí, la verdad es que tengo muchas ganas ya de leer la segunda parte cuando termines de revisarla, así que... El 12 de agosto. 12 de agosto, gracias por... En Amazon.
Gracias por contarnos otra vez todo Gracias esto. a ti por molestarte en la entrevista, tío. Y nada, hasta aquí la entrevista. Gracias. ¡Compradme, hijos de puta! ¡Compradlo!